Bien, dice así: hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Muy bien, mis queridos hermanos, empezamos con el versículo primero, que dice que si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros, dice que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quizás el versículo 26 debería estar en este capítulo, porque recuerden que ellos les dicen que no se irriten entre sí mismos. Probablemente había algunas personas que reprendían a otros de manera irritada, ¿no? Bien, la palabra, vamos a ver algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra sorprendido en alguna falta. La palabra falta es la palabra paraptoma, que quiere decir, dice primariamente un paso en falso, hierro, ¿no? Relacionado con la palabra parapipto, que quiere decir recaer, una caída al lado. ¿Ok? Dice, empleado éticamente denota infracción, desviación de la rectitud y la verdad. Entonces, en realidad, si existe entre la comunidad cristiana alguna persona a la cual fuere sorprendida, ¿no?, en algún paso en falso, dice el Señor, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Primero es necesario entender que todos debemos perdonar, y la palabra falta, por ejemplo, está en Mateo 6, 14, después del Padre Nuestro. Dice así, versículo 6, 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, la palabra ofensas es la misma palabra paraptoma, que quiere decir falta, ¿no? Sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, paraptoma, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Mateo 18:35 también está la misma palabra. Así también dice, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, paraptoma tiene que ver también con la palabra ofensas, ¿no? Que primero debe ser perdonada, y luego cuando hay esta palabra, necesitamos nosotros entender que el Señor nos manda a restaurar, ¿ok? Y les dice, ¿no? Vosotros que sois espirituales, en un sentido, vosotros que habéis nacido de nuevo, vosotros que habéis recibido la gracia. Pablo nos enseña cómo es el comportamiento como personas espirituales. El comportamiento como personas espirituales es restaurar con espíritu de mansedumbre, ¿no? No como el versículo anterior, ¿verdad? Del capítulo 5, el último versículo, dice que como vanagloriosos, dice,
No nos hagamos vanagloriosos, dice, ¿no? Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quizás la palabra esta tiene que ver con este versículo, ¿verdad? Porque cuando una persona ayuda a otra, o restaura a otro, reprende a otra persona, debe hacerlo desde una posición no vanagloriosa, o sea, no de orgullo, no de que mira cómo yo estoy bien y tú estás mal. Y dice, irritándonos unos a otros, ¿no? Cuando una persona reprende desde esta posición, lo que sucede con la otra es que en vez de arrepentirse, se puede irritar. ¿Amén? Entonces, la reprensión no se debe hacer con ira, porque la reprensión con ira, como vemos en el capítulo 5, es un fruto de la carne. No trae buenos resultados de la ayuda de Dios, ¿verdad? No es una forma de restaurar. No podemos restaurar con algo de la carne, ¿no? con un deseo de la carne. Más bien, esto causará irritación, pero lo que debemos hacer es, dice aquí, observándonos a nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos y reconociendo, en primer lugar, con gratitud, que si nosotros no hemos caído es por la ayuda de Dios. Por ejemplo, veamos cómo trataba Jesús a los pecadores. Él era el ejemplo de santidad, él era 3 veces santo, ¿verdad? Por ejemplo, a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más, ¿no? Etcétera, ¿no? A todos los pecadores los trataba con amor y siempre buscando su restauración. El pecado no debe, o sea, nosotros no podemos condenar a alguien que cayó en pecado, porque nosotros no fuimos condenados, ¿verdad? No fuimos condenados, sino más bien perdonados. Entonces, eso no nos corresponde, eso es otra de las cosas que es muy importante. Nosotros no nos corresponde arreglar el pecado, no nos corresponde hacer, simplemente sí nos corresponde restaurarle, ¿verdad? Restaurarle, sabiendo, ¿no? Dice que considerándonos a nosotros mismos, sabiendo que nosotros no somos, quizás no hemos caído porque Dios es bueno con nosotros, ¿verdad? Y porque de gracia no nos permitió caer. Miren, Pablo mismo se consideraba a sí mismo, él predicaba desde una posición humilde, así como restauraba desde una posición humilde. En 1 Corintios 15:9, Pablo, hablando de sí mismo, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué buena actitud, qué actitud cristiana, qué actitud con fruto del Espíritu. El reconocimiento, eso es lo bueno de la gracia. En la gracia yo no puedo colgarme las medallas, porque todo lo he recibido de gracia. En la ley yo puedo decir, yo me esforcé y lo hice, pero en la gracia yo recibí todo por gracia. La palabra restaurarle, otro punto de este mismo versículo, es la palabra catartizo. Dice que viene de dos raíces. Una que quiere decir ajustado, completo, y la otra es un intensivo, kata, es un intensivo. Entonces, quiere decir completar totalmente, reparar totalmente, ajustar, hacer apto, completar, construir, perfeccionar, remendar, restaurar, unir. ¿Ok? Dice que
que nosotros lo restauremos completamente, lo volvemos a completar si quedó descompleto. Solo de esta manera, hermanos, podemos ayudar a restablecer a una persona, a hacerlo perfecto, completo, a cualquiera que está a nuestro alrededor. Porque, hermanos, Dios a ellos y a todos nosotros nos está llevando hacia la madurez. Él no está buscando las faltas, los hierros, ¿no? Sino Él sabe que, es cierto, aunque sabe que estas faltas, estos hierros atrasan la obra de Él en nosotros, y también, igual que nosotros, sabemos que tenemos solamente una corta cantidad de años en este tiempo, pero Él desea siempre, el deseo de Él es totalmente nuestra completa restauración. Pero si nosotros lo hacemos satisfaciendo los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Que uno de ellos era iras, esta cosa se hace más difícil para nosotros mismos. Y bueno, pues Dios mismo tiene que ajustarnos a nosotros con disciplina. Entonces dice que lo restauremos con espíritu de mansedumbre, ¿no? La palabra mansedumbre, la palabra praotes, que quiere decir gentileza, humildad, mansedumbre, ¿no? Entonces con humildad. Y dice considerándote a ti mismo, ¿no? Con la palabra considerando la palabra scopeo, ¿no? De la palabra microscopio o telescopio. Scopeo quiere decir espiar, considerar, fijarse completamente, ¿verdad? Examínate a ti mismo, ¿verdad? ¿Cómo eres tú? ¿Cuán fuerte eres? Hermanos, si Dios no nos protegiera, caeríamos. Aún si pensamos que estamos firmes. Dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. El Señor mismo nos manda a orar en el Padre Nuestro que no nos deje caer en tentación. Amén. Porque hay tentaciones, mis amados hermanos, que son irresistibles. Pero Dios es bueno con nosotros y no permitirá nunca rebasar nuestro límite. Siempre dará antes la salida. Siempre encontraremos una forma de salir, pero y ahí ya nosotros podremos decidir si tomamos la salida o caemos en la falta. Dice en el capítulo 10, versículo 13, el siguiente versículo, el 12, dice, no nos ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces el Señor no va a permitir que seamos sometidos a tentaciones irresistibles y nos llevará a una salida, ¿no? Hay un momento en el cual nosotros debemos tomar la salida. De ahí en adelante, si no lo hacemos, es probable que caigamos. Amén. Dios, el Señor Jesucristo, una de las razones por las que estuvo en la tierra es para comprendernos. Es bien interesante entenderlo. Miren lo que dice en Hebreos 2:18. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces el Señor nos puede socorrer. El Señor es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Así que aquí Pablo les dice a los Gálatas que si alguien es hallado en una falta, debe ser restaurado con mansedumbre, no con juicio, sabiendo que todos somos seres humanos con una carne semejante, ¿verdad? Hijos de Adán, todos. Y si algo bueno tenemos, hermanos, viene de aquella nueva naturaleza, ni siquiera conquistada por nosotros, por nuestra santidad o comprada por un precio que nosotros hayamos pagado, sino pagada totalmente con el sacrificio de Cristo y dada a nosotros gratuitamente. Amén. Entonces, toda verdadera fortaleza que podamos tener para no caer viene de Dios. Por eso no tenemos por qué jactarnos o juzgar a la otra persona.
no tenemos este papel. El juicio, el papel de juzgar, lo tiene Dios, no nosotros. Nosotros debemos, con amor, buscar restaurar al caído. Ese es el papel de nosotros, como hijos de Dios, como iglesia. Dice el versículo siguiente: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Miren, la palabra sobrellevar es una palabra en el idioma original, bastazo, que significa soportar como carga. Se traduce casi siempre sobrellevar, soportar, sustentar, tomar, traer. Nosotros, hermanos, en este versículo hemos sido llamados a sostener las cargas de los otros, si estamos en la capacidad, ¿no? Y dice: así cumpliremos la ley de Cristo. La palabra ley es la palabra nomos. Interesante, aquí en el diccionario Vine dice relacionado con nemo, dividir, distribuir, ¿no? O sea, y dice, significaba primariamente aquello que es asignado. De ahí también nomos quiere decir uso, costumbre, y luego viene a tener el significado de ley, ¿no? Una ley prescrita por costumbre, por estatuto. En el Nuevo Testamento se usa la ley en general, pero no estamos hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Es la misma palabra que se usa, pero recordemos que nosotros no estamos ahora bajo la ley. Sí es la ley, pero aquí no dice cumplida así la ley de Moisés, sino dice cumplida así la ley de Cristo, ¿no? El significado de ley también es una fuerza, dice en el segundo significado que nos muestra el diccionario, dice de una fuerza o influencia conduciendo a la acción, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 7 habla esta misma palabra, la ley, pero como una influencia, como algo que da como resultado, ¿verdad? La ley de la gravedad, por ejemplo, da como resultado que algo caiga, no es una ley judicial, pero se llama ley de la gravedad. En Romanos 7:21, por ejemplo, dice: así que queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esta es la ley de la carne, ¿verdad? Está hablando el apóstol Pablo que él quiere hacer el bien, pero hay una ley, esa ley dice que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esa es otra palabra, ley también nomos, pero dice, pero veo otra ley en mis miembros. Esta no es la ley de la Biblia, sino una ley que hace funcionar sus miembros. Dice que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Aquí hay varios tipos de ley, ¿no? La ley en mis miembros, la ley de mi mente, la ley del pecado que está en mis miembros, ¿verdad? Esas son las fuerzas que están influyendo sobre el hombre, ¿no? Entonces, ley también dice, es esa influencia. Entonces, en este versículo podemos decir, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? La influencia de Cristo, aquello que tenemos como una fuerza en virtud de aquella nueva naturaleza que nos fue dada por la fe en Cristo. Entonces, cumplir la ley de Cristo es permitirle a esa ley funcionar como personas restauradoras de aquel que ha caído, y aquella ley que funciona como personas que se ayudan, que ayudan al otro con sus cargas. Hay cargas muy pesadas, hay hermanos dentro de la congregación que están llevando cargas muy pesadas, y nosotros necesitamos cumplir la ley de Cristo, sobrellevando, ayudando a los otros a llevar esas cargas.
Aquí, hermanos, creemos que esta ley de Cristo no tiene nada que ver con la legislación, sino con esa fuerza o influencia de una nueva naturaleza implantada en nosotros. La fuerza de la presencia de Cristo en nosotros, ¿no? Entonces, en este versículo, Dios nos lleva a mirar a nuestro alrededor. Mirar, hermanos, a veces hay personas soportando cargas demasiado pesadas y nosotros pudiéramos ayudarles, sobrellevar junto con ellos. Debemos ofrecer nuestra ayuda, aunque siempre una ayuda representa en cierta manera una pérdida, representa en cierta manera un esfuerzo, un sacrificio de algo, pero eso es un cumplimiento de la ley de Cristo. Dice el siguiente versículo: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Creo que ya hemos demostrado con lo que dijimos anteriormente que no podemos nada por nuestras fuerzas. Todo lo que debemos hacer, hermanos, es vivir por el Espíritu. No es en nuestras fuerzas que somos fuertes, no es en nuestras fuerzas que somos mejores que otros. Es por una vida en el Espíritu, como dice en el capítulo anterior, capítulo 5:25, decía el apóstol Pablo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es el Espíritu la fuerza que nos va a llevar a vivir cumpliendo esa ley de Cristo. Es algo que no tenemos nosotros, es algo que nos ha sido dado por fe. En Juan capítulo 15 dice: nosotros somos simplemente las ramas y Él es la vid verdadera. Dice 5:15: yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. Nosotros somos simples ramas, y el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Solo que necesitamos permanecer en Él, y así llevaremos mucho fruto. Dice: porque separados de mí nada podéis hacer, ¿no? En nosotros mismos como ramas no podemos enorgullecer, no nos podemos creer, como dice aquí, ser algo no siendo nada. No nos podemos engañar imputándonos las buenas obras, porque aquellas buenas obras, como hemos visto anteriormente, han sido preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Toda buena obra ha sido preparada por Dios. Y hermanos, en vez de enojarnos con los que cayeron, más bien debemos dar gracias a Dios que nosotros no estamos en aquella condición, y con compasión restaurarlos para que vuelvan a una condición como la nuestra, y nunca seguirlos juzgando. Amén. Sin Él, hermanos, sin Cristo, nosotros somos unas pobres y débiles criaturas. Si Él no nos guarda, nosotros no podremos resistir. Así que el que cree ser algo, dice, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, el que cree ser mayor. Por eso, como dice en el capítulo del anterior, aquel que es vanaglorioso, irritando a los demás con su vanagloria. En la vida de la gracia, en la vida de la fe, no hay lugar para vanagloria. Eso es lo maravilloso, porque todo lo que tenemos nos ha sido dado. Dice el versículo 4: así que dice, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. La palabra dice aquí: someta a prueba su propia obra, sabiendo que, hermanos, nuestra propia obra es la obra encomendada para todos nosotros. Y toda obra que realmente se puede, en primer lugar, se puede poner como buena, es una obra generada en los cielos. Dice en Efesios 2:10 que porque somos, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, sí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo podemos decir que
una buena obra hecha por nosotros se originó en nosotros. Si se originó en nosotros, no es buena obra. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, dice el Señor, ni el árbol malo dar buenos frutos. Nuestras obras generadas en nosotros mismos, en la naturaleza adámica, son a los ojos de Dios como trapos de inmundicia. Mire lo que decía Isaías. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Él muestra la condición del pueblo. Definitivamente Isaías vivió en un tiempo donde el propio pueblo de Dios estaba haciendo todo lo contrario, estaba haciendo peor que aún que las naciones que no conocían a Dios. Daniel conocía también su propia naturaleza, y cuando él intercede, miren lo que dice con su oración: inclina, oh Dios mío, tu oído, dice, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, ¿verdad? Daniel vivió cuando Jerusalén fue destruida y él fue llevado cautivo al palacio de Babilonia. Entonces él empieza a pedir al Señor que mire sus desolaciones. Dice en el versículo aquí a la mitad: porque no elevamos, dice, nuestros ruegos ante ti, confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Verdad? Esa es la realidad. Si algo somos, no es por nuestras propias justicias, sino por la misericordia del Señor. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no estamos aptos para hacer ningún juicio. Nosotros no conocemos el corazón del otro, sus intenciones, sus presiones por las que pasa, su pasado, sus heridas, su manera de pensar, etc. Nada. Quizá, hermanos, y de forma parcial, podamos juzgarnos a nosotros mismos de alguna manera. Pero incluso nosotros, dice la Biblia, que no nos podemos ni juzgar a nosotros mismos en nosotros mismos. El Señor no nos ha dado a nosotros jamás podemos decir, el cargo de juez, ¿no? La función de juzgar. En Mateo 7, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo decía: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ese juicio que nosotros podemos soltar en contra de alguien que vemos, que sorprendemos en una falta, ese mismo juicio nos puede llegar en cualquier momento. Dice el versículo 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En este versículo, por medio de una figura retórica, una figura del lenguaje, nos dice que el juzgar a otro es como tratar de, es como ver una paja en el ojo de mi hermano teniendo una viga en nuestro propio ojo, dice. O como dirás a tu hermano, dice: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga está en el tuyo. Hipócrita, dice: saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No, entonces el juicio siempre, amados hermanos, si parte de nosotros, peor todavía con ira, desde los deseos de la carne, siempre fallará, siempre será incorrecto, incompleto. No somos capaces de juzgar a otros. He visto tanto a otras personas criticar a otros por sus faltas, ¿no? Al gobierno por su corrupción, a los jueces que son ladrones, a los abogados, etc. A todo lo que está en la televisión nosotros juzgamos y criticamos. Pero muchas veces no somos capaces de examinar si hay en nuestro corazón el fruto del Espíritu. El Señor dice en Juan 15 que si no existe fruto, seremos cortados.
Estamos fijándonos en las faltas de otros y no nos estamos fijando si estamos haciendo todo con amor, como dice el 1 Corintios 16:14, dice, todas nuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cómo vamos a juzgar afuera? Tenemos nosotros siempre esa tendencia de juzgar afuera. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que el Señor no nos mide por nuestros hierros, nos mide por el fruto, no por otras cosas. Y al tratar con ira a alguien, no estamos manifestando ese fruto. Amén. Dice más bien que debemos llevar su carga. Dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Hermanos, cada uno debe llevar sus propias dificultades, sus propias luchas. Dios, como hemos visto, no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir. Entonces, con Él, si aprendemos a caminar con Él, nosotros podremos vencer nuestras dificultades, o llevar nuestras propias cargas, o hacer la propia labor. Cada uno tiene una labor preparada por Dios para hacer. Amén. Todos tenemos nuestros propios dones, nuestros puntos débiles, aquellas cosas en las cuales no estamos dotados con una capacidad para eso. Hermanos, solo en Cristo podemos ser aprobados. Solo el Cristo que está en nosotros nos trae aprobación a nosotros. Solo en esa naturaleza viene la aprobación de Dios. Por eso Dios, hermanos, a cada uno le ha dado diferentes dones. Dios a cada uno le ha dado su propia labor. ¿Cómo puedo yo hoy juzgar a otra persona en función de mi propia labor? Amén. Por otro lado, Dios, cada uno dará cuenta a Dios de la labor que le ha sido encomendada. Dios juzga según la capacidad que a cada uno nos ha dado particularmente. Así que no podemos compararnos con otro para enorgullecernos, ni tampoco podemos juzgar a otros para desanimarnos y envidiar. Las apariencias son engañosas. Todo lo que se ve no es lo que Dios ve. Dios mira todo y mira principalmente el corazón. Miren, en Corinto, Dios dice, hablando de la iglesia, ¿no? Dice, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hermanos, Dios nos ha hecho distintos unos a otros. Él mismo nos ha hecho diferentes. Dice el versículo 7, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Es necesario que en un cuerpo tengamos distintos dones. Es necesario que para hacer provecho a los demás no tengamos toda la misma función como el ojo y la mano. Amén. Entonces, en un cuerpo somos diferentes. Y cada uno con diferentes dones y diferentes trabajos, diferentes funciones. No nos podemos juzgar. El ojo no le puede decir al pie que torpe eres, tú no sabes ver como yo, ¿no? Y la mano no puede decir al ojo, tú eres un inútil, solamente andas viendo. No es así. Nuestros juicios son a veces de esta manera. Dice el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí, hermanos, yo quiero que nosotros veamos lo que está haciendo el mundo en este tiempo. Está tratando de igualar a todos. Está bien equivocado el mundo, porque no somos iguales todos. Tenemos la misma dignidad, los mismos derechos, el mismo valor. Sí, en eso somos iguales, pero somos diferentes. Y más bien es aceptando nuestras diferencias que nosotros tenemos valor y que nosotros podemos juntos construir. No es igualando, no es tratando a las mujeres igual que al hombre. Las mujeres son diferentes, los hombres somos diferentes. Cada uno de ellos, precisamente de aquellas diferencias, nosotros debemos de beber
Debemos de ser ayudados. Aquello que yo no tengo, me puede dar otra persona. El matrimonio es muy precioso porque el varón tiene unos dones, la mujer tiene otros dones. Pero si somos iguales, no es el plan de Dios, no es así como funciona la vida en nosotros. Dice el versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, el pie puede estar envidiando a la mano y pensar que la mano es tan hábil, ¿no? El pie puede decir, la mano puede hacer tantas cosas, en cambio yo solo camino, pateo. Eso pasa a veces. Queremos tener la función de otro, pero Dios no te dio esa función. Conténtate con su función, esmérate en hacer la función. El pie en vez de mirar a la mano y desanimarse y pensar que no es del cuerpo, que ha sido despreciada, debe funcionar y caminar bien y correr bien, si se puede decir, ¿verdad? Dice el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Aceptémoslo. Vivamos con gozo. Aquellos dones que tenemos, hagámoslo fructificar. Funcionemos con excelencia en aquellos dones que tenemos. Amén. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Este es el otro extremo, el extremo del orgullo, ¿no? El mirar mi obra, quizás que tiene visiblemente un mayor impacto, y por eso decir que no necesito de los demás. Amados hermanos, necesitamos unos de otros. No podemos ser tan orgullosos que decimos que no tenemos necesidad de otros. Hay personas que nunca piden, hay personas que nunca se atreven a pedir un consejo, a pedir una ayuda. ¿Por qué? Quizás muchas veces, porque creen que no necesitan de los demás. Pero somos necesitados unos de otros. Dios nos hizo así. Dice el versículo 6, siguiendo, el que es enseñado en la palabra, dice, haga que participe de toda cosa buena al que le instruye. Es otra instrucción que da el apóstol Pablo, ¿verdad? Que participen de todo bien con aquellos que les enseñan la palabra. Como Pablo les dice a los corintios, si nosotros sembramos entre vosotros espiritual, dice, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Hermanos, esa es la instrucción en este punto. Parece como metida ahí un poco de afuera. Dice el versículo 7, no os engañéis. Dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, aquí también hay un principio muy poderoso, natural, espiritual, en todo lugar se cumple. El principio de la siembra y la cosecha. Amén. Las siembras y las cosechas en el camino, hermanos, son seguras. Cuando uno siembra, seguro va a cosechar. Algunas las tendremos en el tiempo de hoy, ¿verdad? Algunos cosecharemos nuestras siembras en esta vida, o algunas de ellas en esta vida, y otras probablemente posteriormente. La cosecha, podemos decir que nosotros no podemos fijar nuestro ánimo en la cosecha, querer una cosecha rápida. Yo creo que la cosecha más grande que nosotros tenemos es la cosecha dentro de nuestro corazón, la cosecha del gozo que tenemos cuando hacemos la voluntad de Dios. Ese gozo es una cosecha inmediata que hay en cada persona que vive para Dios. Este gozo nos fortalece en los tiempos donde precisamente no existe la cosecha, donde se demora la cosecha. Aquí Dios dice, no dice que va a haber rápidamente una cosecha. Aquí Dios dice que sí va a haber una cosecha.
Y Él se pone como garante de que va a haber cosecha. Dios, dice, no puede ser burlado. La palabra burlado, la palabra multerizo, que quiere decir nariz, dice, y de ahí girar la nariz hacia arriba, burlarse de, dice, tratar con desprecio o menosprecio. No podemos menospreciar, hermanos, la grandeza, el poder de Dios, la capacidad de Dios, cómo Dios puede discernir aún los pensamientos de nuestro corazón. Dice el Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú la sabes toda. Dios es poderoso, sigue siendo poderoso. Amén. Dios sigue estando en el trono. En contraste con aquella enseñanza que recibimos algunos de nosotros cuando éramos niños, ¿no? Diosito, el Diosito, no es el Diosito, no es el niño Dios, la madre de Dios, no, Dios es el Dios todopoderoso, siempre, eternamente. Hermanos, Jesucristo no es Diosito, no es una persona como nosotros. En Apocalipsis, el capítulo 1, se nos habla de la revelación de Jesucristo. Ese Jesucristo es el Jesucristo espiritual que está. Él se hizo hombre, se humilló, se hizo débil, pero Él no es así en su naturaleza. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo. Jesucristo se muestra en el versículo 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Y dice el versículo 12: me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Este es nuestro Dios. Era tan tremendo, es tan poderoso, tan grande, que Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Ese es nuestro Dios. O sea, no nos engañemos, no le podemos burlar. Él garantiza, dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él no solo juzgará, hermanos, Él juzga hoy y actúa hoy también, aunque no lo vemos. Nosotros no lo vemos, no lo comprendemos, porque no conocemos sus planes, no lo entendemos. Pero sí sabemos que Él es justo, que Él es amor, que Él es Padre, que Él es sabio, es perfecto. Amén. También sabemos que Él nos ha dado todo lo necesario para vivir en obediencia, para dar fruto, el fruto que Él espera. Hermano, nadie puede decir que no se puede vivir la vida cristiana. Nadie puede decir lo que pasa, o sea, lo que una persona manifiesta cuando dice no se puede, es que no quiere. Dios nos da absolutamente todo lo necesario para fructificar. Otra cosa que vemos en este versículo es que Él no tiene que ver con la siembra. Nosotros somos los que sembramos, el hombre es el que siembra. Aquí lo que hace Dios es ponerse como garante absoluto de la cosecha de todo hombre que siembra, incluidas las intenciones que nadie puede ver, porque Dios mira especialmente las intenciones.
Amén. Muchas veces nuestras acciones no son iguales a nuestras intenciones. Nuestras intenciones no salen como nosotros queremos. Pero lo más importante que Dios juzga, y en esto no puede ser burlado, es en las intenciones de nuestro corazón. A todos los que nos rodean nos podemos engañar, pero nuestra siembra tendrá siempre una cosecha y multiplicar. El tiempo es lo único de lo cual no habla este versículo 7. Y dice, aplicando este principio a la carne, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿verdad? Yendo con el contexto de lo que estamos hablando, hermanos, hay los dos frutos de los dos árboles, dice en Mateo 7:17, así que todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da frutos buenos. O sea, nosotros tenemos que, dice, sembrar del árbol bueno. Sembrar para la carne serían todas aquellas cosas que promueven la manifestación de la carne, pensamientos, aquello que dejamos entrar en nuestro corazón, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos. Cuando sabemos que algo daña nuestra vida espiritual, los egoísmos, las envidias, los juzgamientos, las ambiciones, las avaricias, las tentaciones, todo aquello es sembrar para nuestra carne. Amén. En el versículo 1 dice, por ejemplo, es una hermana siembra, no reprendas con ira a la persona, ¿verdad? Hermanos, ahora, no quiere decir, por ejemplo, que los padres no deben castigar a sus hijos, pero, por ejemplo, no deben castigar con ira. Amén. Creo que no somos tontos, ¿verdad? Y menos que pensemos que podemos hacer tonto a Dios, según los versículos precedentes. Pensar que sembrando para la carne cosecharemos del espíritu es una tontería. Sembrar para el espíritu son todas aquellas acciones que promueven la vida del espíritu en nosotros, ¿no? La manifestación del amor, del gozo, de la paz, la obediencia a Dios, la generosidad, la misericordia, el amor, la humildad, la bondad, la paz con todos, etc. Hermanos, la Biblia está llena de consejos que promueven la vida del espíritu y también aquellas cosas que no debemos hacer, que la Biblia le llama pecado. Listas de estas cosas, por ejemplo, usted puede encontrar en Efesios 4 al 6, en Colosenses 3 al 4, en 1 Tesalonicenses 4, 5, etc. Está lleno de consejos de lo que es sembrar para la carne o sembrar para el espíritu. Amén. Pecado, amartía, quiere decir errar en el blanco, apuntar mal. Amén. Dice que el que siembra para la carne heredará corrupción. La palabra corrupción, dice, es la palabra phtora, que quiere decir que está en un vocablo relacionado con pteiro, dice que significa traer o ser traído a una condición inferior o peor, una destrucción o corrupción. Eso es lo que traerá una siembra para la carne. Y la siembra en el espíritu traerá, dice, vida. La palabra vida es la palabra zoe, ¿no? Vida literalmente, vivir. Quiere decir vida en el sentido absoluto. En el griego hay dos palabras más para la vida, ¿no? Bios, que habla de la vida biológica, se traduce vida. La palabra psique, que se traduce de la vida psicológica, ¿verdad? La vida del alma. Pero zoe es la vida completa. Y la palabra eterna es la palabra aionios, que quiere decir perpetuo. La vida eterna simplemente es aquella vida que ya tenemos hoy. Hoy la tenemos, es eterna. Ahora, la palabra eterna es simplemente un calificativo de la vida que hoy portamos. La vida eterna, amados hermanos, no solo habla del futuro, habla del hoy. Es más, es esta vida la que debemos expresar
como testimonio en este tiempo. Es esa vida de Dios, no nuestra vida personal, no la vida de una psique, ¿no? de un intelecto adornado, ¿verdad? O de una vida bios, un cuerpo escultural, una salud bárbara. No, la vida que este mundo está queriendo ver, necesita ver, es la vida, aquella vida de Dios en nosotros. Entonces, cuando sembramos para el Espíritu, cosecharemos esta vida. Esta vida empezará a manifestarse en nosotros. Dice el versículo 9, estamos un poco terminando, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La palabra cansarse es la palabra encaqueo, que quiere decir perder el ánimo, ser de poco ánimo. No nos desanimemos de hacer el bien, dice, por la siega. Hermanos, a veces la siega no llega. La palabra bien, vamos a definir esta palabra bien, luego entramos en el versículo. La palabra bien es una palabra maravillosa en el griego. Habiendo varias palabras para la palabra bien, bueno, la palabra kalos quiere decir una palabra que no solamente habla de algo correcto, verdadero, bueno, sino algo propiamente hermoso, dice, pero principalmente valioso, dice, o virtuoso, distinguido, recto, honroso, mejor, perfecto. Todas estas palabras es de hacer el bien. Amén. Y hermanos, y a su tiempo quiere decir el tiempo del fruto. Dios conoce el tiempo del fruto. A nosotros nos toca saber que cualquiera sea la semilla, indefectiblemente tendremos el fruto, pero no nos es dado saber cuándo vamos a cosechar. Y dice que vamos a cegar de esa buena siembra si no desmayamos. La palabra desmayamos es la palabra eklu, que quiere decir desligarnos, liberarnos, dejar ir. Dice relajarse, debilitarnos. Si no nos debilitamos, si no nos desligamos, si no nos dejamos ir. Amén. La palabra ekluo viene de la palabra ek, fuera, y luo, desatar, ¿no? Desamparar, desmayar. Hermanos, cuando el fruto tarda, hay la tentación de desmayar. Pero esto también nos habla del origen de la siembra. Cuando yo siembro para cosechar, bien, está bien. Pero es más superior sembrar bien, porque mi naturaleza es la que da la siembra. No sé si usted ve la diferencia entre sembrar para cosechar y sembrar porque mi naturaleza siembra de esta manera. La naturaleza que yo he fortalecido, la naturaleza que yo he, como hemos visto en el versículo anterior, he sembrado para el Espíritu. Entonces, si desde nuestra decisión, hermanos, tomamos el camino de desatarnos, de desligarnos del caminar en el Espíritu, porque no vemos la cosecha de nuestra siembra, tomamos voluntariamente, hermanos, el camino de nuestra propia justicia, de nuestros, como el árbol, ¿verdad?, de nuestro bien y mal. Eso significa desmayar. En cambio, Pablo nos insta a permanecer, que sigamos haciendo todo lo bueno, este bien, no todo lo recto, lo honroso, lo bello, lo virtuoso, lo distinguido, lo perfecto, hacer todo lo mejor, como para el Señor. Hermanos, tengo un salmo aquí que quiero compartir con ustedes rápidamente. David mismo fue tentado para desmayar. Miren lo que pasaba en el corazón de David. Los salmos también son un reflejo del corazón de David. Miremos aquí. Dice, ciertamente, Salmo 73, es bueno Dios para con Israel, dice, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice David, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos.
porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Volviendo a ellos, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Ellos están mofando hasta de Dios. Ellos, como vemos ahora, al parecer los injustos, hermanos, son los que tienen todo. Porque así ha puesto Satanás a este mundo, ¿verdad? Un mundo donde el corrupto parece ser prosperado. Pero eso es una realidad momentánea. Y el rey David estaba tentado. Dice, he aquí estos impíos, dice, él dijo en su corazón, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Él es tentado de decir, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en mi inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él estaba sembrando bien, pero no estaba segando. Y si dijera yo, luego dice, hablaré como ellos. Empieza a reflexionar. He aquí la generación de tus hijos, me añadía. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Sabemos que es duro trabajo para nosotros. Esperar sin cosechar y ver que aquellos que siembran mal están cosechando aparentemente bien. Hasta que dice, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Nosotros, hermanos, en nuestra relación con Dios es cuando entendemos y vemos hacia dónde van los impíos. Aunque aparentemente están coronados con todos los bienes hoy, pero hay un fin para ellos. Ciertamente, dice, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Cuando Dios se manifieste, va a ocurrir esto. Versículo 21, él sigue reflexionando en sí mismo. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía pulsadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Cuando pensamos así, miren lo que él se dice, el rey David. Yo pensaba, ya estaba tentado a hacer como ellos, pero era tan torpe que no entendía. Era como una bestia. Hasta que recién entrando en la presencia de Dios me di cuenta de la realidad. Dice, con todo, gracias a Dios él no cayó. Yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dice él con gozo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esto es el gozo que nos permite pasar por los tiempos de aparente falta de buena cosecha. Cuando nuestro gozo está puesto en Él. Él dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Puede ser que mi mente me diga, ellos están prosperando haciendo todo el mal, pero mi roca es Dios para siempre. Amén. Ok, quiero terminar con un pasaje del pueblo de Israel. Israel, hermanos, en el desierto pasó también un periodo de falta de cosecha. Dice en Números 21:4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y le pasó esto. Y se desanimó el pueblo por el camino, después de haber visto el poder de Dios, la mano de Dios, los milagros de Dios, dice. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Esto es lo que nosotros tenemos que
cuidarnos en nuestro corazón primero y también nuestra boca después. Preguntaba, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos no habían aprendido a gozarse como David en el Señor. No habían podido abrir su espíritu para comprender a Dios. No habían tenido la fe suficiente para creer, aunque habían visto lo poderoso de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Amén. Así que, hermanos, no desmayemos. Terminamos con este versículo. Así que, dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amados hermanos, cada día se nos presentan oportunidades de vivir en esa dimensión, con todos, pero especialmente con los de la familia de la fe. La familia de la fe, hermano, debe vivir una vida de fe. La familia de la fe, como nosotros, es incomprendida por el mundo. La familia de la fe lucha en medio de un mundo injusto, agresivo, que nos quiere corromper a cada paso, que nos critica, que no valora la justicia. Por eso es importante que entre los de la familia de la fe nos apoyemos en todo. Amén. La familia de la fe no tiene las armas del mundo: la presión, la intimidación, la venganza, la corrupción, la mentira. Todo lo que el mundo hace para salir libre de sus dificultades y para conseguir sus deseos. Por eso, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, ese bien gralos, hagamos el bien maravilloso, el bien esplendoroso, el bien visible, brillante, mayormente a los de la familia de la fe. Un abrazo, mis queridos hermanos. El próximo miércoles probablemente vamos a estar terminando el libro de Gálatas.